Hola, ¿cómo estás? Primero que nada quiero brindarte un cariñoso y amoroso saludo. Gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente y gracias nuevamente por volver a unirte a través del canal, a través de estas reflexiones en las cuales el último tiempo hemos estado hablando acerca del Espíritu de Dios principalmente. Hemos hablado sobre las relaciones, hemos hablado acerca de la oración, hemos hablado de la escritura, pero en este momento y los últimos temas han estado orientados principalmente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a hablar un poquito, conocerle un poquito más. En esta oportunidad quisiera hablarte sobre los dones espirituales. Y para ello nos vamos a enfocar principalmente en un capítulo de la Biblia que se encuentra en Primera de Corintios, específicamente el capítulo 12, y lleva como título ese capítulo Dones Espirituales. Eh, Quisiera leer primero el versículo 11, que vamos a tener como un texto clave, como principal, pero vamos a extraer varias porciones de este capítulo principalmente. Dice así, pero pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero que te quedes con este versículo, con esta idea principal, con este pensamiento divino, para que sea el eje guía de esta reflexión. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo también a través de la oración, para que también nosotros podamos entender y comprender lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos también, y que también Él quiere mostrarnos el Evangelio de Cristo. Así es que vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos y claramente te agradecemos porque eres muy bueno con nosotros, porque siempre te preocupas de cada una de nuestras necesidades. Y también porque tú, Señor, quieres darte a conocer a través de tu Santo Espíritu. Es Dios actuando en este mundo, es Dios actuando a través del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, de la Triunidad, trabajando en los corazones y en las mentes, convenciéndonos, como hemos dicho en más de una oportunidad, de pecado, de justicia y de juicio. Y que también nos quieres llevar a toda verdad. Señor, la verdad eres tú. La verdad es una persona y es Jesucristo. Pero intermedio del Espíritu de la verdad podemos conocerte. Señor, acompáñanos también en esta reflexión para asumir compromisos contigo, a entenderte y en esta oportunidad también conocer un poquito más acerca de los dones espirituales. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como bien dijimos, el nombre es interesante y nos posicionamos principalmente en este concepto. Entonces, lo que nosotros queremos ver son los dones espirituales y para eso nos posicionamos también, como dijimos, en este libro, ¿cierto? En Primera de Corintios. Durante esta reflexión y durante otras reflexiones anteriores hemos hablado acerca de la Iglesia de Cristo, principalmente orientado al Espíritu Santo. Y específicamente, como mencionamos, los dones son regalos. Los dones espirituales son regalos que vienen de Dios, vienen de parte de Él, como una dispensación sobre la iglesia, sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo el que quiere realizar una obra en esta tierra para edificación, primero
de nuestras vidas, para nuestra propia edificación y transformación, y también para la vida de las personas que el Señor a través de su Espíritu va añadiendo al cuerpo de Cristo. Es indudable en este sentido que es Él quien distribuye estos dones. Como leímos también en el versículo 11, dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular estos dones como Él lo determina, ¿cierto? Y estos dones es como un cuerpo, ¿cierto? Como el cuerpo de Cristo, cuando hacemos referencia a la iglesia, tiene características distintas que vamos a ir revisando. En cuanto a los dones espirituales, comienza este capítulo diciendo el apóstol Pablo lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero que entiendan bien este asunto. Entonces, que Él quiere que nosotros no seamos ignorantes en relación con los dones. Y vamos a leer entonces: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a, a los ídolos mudos. Nos dejábamos arrastrar cuando éramos gentiles, nos dejábamos arrastrar hacia ídolos mudos. Claro, si tú pones el contexto de la época, claro, la gente adoraba otros ídolos. Acá le están hablando a un grupo, al grupo de Corinto, a las iglesias de Corinto, que eran principalmente griegos que habían aceptado a Jesucristo, otros prosélitos de otras nacionalidades que primeramente aceptaron el judaísmo y luego aceptaron a Cristo, sin transformar, a lo mejor sin planificarse la idea de tener otra denominación, otra iglesia, ni ese era su objetivo. Pero ellos estaban teniendo una relación. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios transforma las cosas y las transforma. Entonces ya ellos estaban dejando estos ídolos mudos, que para ti y para mí pueden ser otros, ¿cierto? Quizás tú no estás rindiéndole culto a otra divinidad, a no sé, pues a la diosa Diana en ese tiempo, a Dionisio, etcétera, etcétera, a dioses griegos, a Zeus, etcétera. Pero en este caso quizás estos ídolos mudos para ti, para mí hoy día pueden ser el celular, internet, otros tiempos. Todo lo que ocupe más tiempo de la dedicación que nosotros debemos tener con Dios se puede estar transformando en nuestros ídolos. Quizás hasta nuestras propias metas y nuestros propios desafíos espirituales pueden ser el querer. Muchos hermanos quieren tener un cargo dentro de la iglesia, quieren lograr algunas cosas, y puede ser que ese también sea un ídolo, el desarrollo profesional y muchas otras cosas que incluso que parecen buenas, pero que te separan del Señor, podrían estar siendo el reflejo de estos ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema, otra forma de expresarlo. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Si tú y yo, nosotros decimos que Jesús es el Señor, o sea, nuestro Dios, si Él es el Señor de tu vida, eso no surge de ti mismo, no surge de nosotros, sino que es puesto para que sea genuino, es parte del Espíritu. Jesús es el Señor. Si no lo dices con esa convicción y no lo entiendes, ni es el Señor de tu vida, quizás lo estás diciendo de la boca para afuera, pero no es el Espíritu Santo quien lo está referenciando.
Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿cierto? Hay diversidad de ministerios, también podríamos decir, pero el Señor es el mismo. Pero el Señor o es un mismo espíritu. Hay diversos tipos de ministerios. Hay diversidad de dones, pero hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos nosotros, Él es el mismo. Quizás tu función hoy día no es predicar, es servir, es ayudar, es llevar un mensaje a través de un pan, de un café, de llevar... de esa forma a lo mejor tú estás llevando el Evangelio de Cristo y estás entregando salvación. Estás transformando a lo mejor la vida de una persona. A través de una alabanza, a través de un canto, puedes tocar la fibra más íntima y tocar el corazón de una persona. A mí me gusta alabar al Señor a través de la música y en muchas oportunidades algunos hermanos me han dicho que una alabanza ha tocado el corazón. Quizás me he predicado muchas veces, pero una alabanza espiritual, un canto que habla de Dios, quizás va a ser más potente que cualquier mensaje, que cualquier reflexión, que cualquier sermón. Entonces, dice en este sentido que hay diversas funciones, diversos ministerios, diversos dones del Espíritu, pero es todos en un mismo sentir. Entonces voy a ir, hay una diversidad de actividades, hay un sinfín de cosas que tú puedes hacer por el Señor, que el Señor pueda poner en tu corazón a través del Espíritu para que tú busques y el Espíritu realmente sea el que te busque un ministerio. Hemos hecho mucho hincapié frente a eso, que sea que el Espíritu quien te utilice y no tú querer utilizar al Espíritu. Eso es fundamental. Hay diversidad de funciones. Por eso es necesario comprender que a pesar de poseer muchas semejanzas entre los cristianos, dones, talentos, cada uno de ellos tiene su particularidad. Hay muchos hermanos que se dedican a la predicación. Hay muchos pastores, líderes, evangelistas, pero cada uno tiene una forma distinta de entregar un mensaje. Y frente a eso, el Espíritu de Dios los mueve con sus propios talentos, con sus propias características, pero principalmente siendo movilizados por el Espíritu con todas las falencias que puedes tener. El Señor te va a usar, te va a utilizar si tú permites que seas un instrumento en sus manos, pero no instrumentalizar a Dios. El talento en ese sentido puede ser natural e independiente de la creencia. El talento puede ser dado por medio de la genética, ¿cierto? Hay familias donde todos son muy buenos para los deportes, hay familias donde tienen muchas habilidades para la música, hay familias donde todos tienen muchas habilidades para hablar en público. Y el otro es porque te desarrollaste a través del medio ambiente. El medio te puso esas condiciones. A lo mejor no tenías talento para la música, pero desde pequeñito tu papá, tu mamá te obligaron a tomar clases de guitarra, te obligaron a tomar clases de piano desde los 5 años y hoy día tienes más de 25 y llevas 20 años tocando el piano de una manera en que pareciera casi un talento natural, pero fue un trabajo, ¿cierto? No fue parte de tu naturaleza o de tu genética. Dios quiso otorgarlo a las personas como Él quiere a través del Espíritu. Sin embargo, el don es dado solamente a los cristianos siervos del Señor a través del Espíritu Santo, como dice Romanos 12,
desde el versículo 3 al 6. Y tiene por objetivo que se produzca el crecimiento, un crecimiento y una edificación en la iglesia de Cristo. Y como consecuencia también sucede que a través de que todo cristiano puede propagar el Evangelio, puede presentar el Evangelio. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de nuestra propia vida? Los dones nos permiten dotar al pueblo de Dios, ¿cierto? De manera que puedan contribuir a la causa del reino. Al recibir los dones espirituales, se espera que la iglesia del Señor pueda crecer en todo, no solamente en cantidad. Quizá hoy día tu intención y tu deseo es que tu iglesia se fortalezca y crezca y puedan llegar más personas a tu iglesia, pero quizás el crecimiento que Dios necesita primero hacer es en ti, de manera de crecer espiritualmente. Que podamos ser transformados primero por Dios para que después que nosotros seamos transformados podamos de esa manera testimonial llevar a otros. Porque quizás no tendríamos que hablar de Jesús, sino que nuestro propio testimonio, la gente podría ver el reflejo de Cristo, al Espíritu Santo moviéndose en tu vida y en la mía, y ese sería nuestro hablar del Señor, sin una predicación. Por eso es que es muy importante esto, que los dones espirituales tú los puedas experimentar. Por medio de ellos se fortalece y se unifica a la iglesia como un solo cuerpo, siendo Cristo principalmente el centro de este cuerpo, la cabeza del cuerpo. La diferencia con el don, en este sentido, el don con el talento es el resultado de lo que dijimos de la genética, el talento, o de una dedicación constante, de un trabajo arduo hasta que logras desarrollar esa habilidad. Pero estamos hablando de los dones. Por tanto, cualquier persona que puede tener talento, ¿cierto? Pero el don es dado solamente por el Espíritu. Y lo pueden disfrutar solo los que han nacido de nuevo. El que ha nacido en Cristo, el que es una nueva persona y ha sido transformado por el Espíritu Santo, puede vivir en los dones espirituales. Y eso alegra el corazón, aleluya. Y como se está explicando al respecto, todos pueden y deben ser usados para la gloria de Dios. Por otro lado, mencionábamos talentos, ¿cierto? Innatos o desarrollados. Por otro lado, tenemos los dones espirituales. Y estos son dones o son capacidades dadas por Dios al hombre, al que quiere crecer en Cristo, para ser usados en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Son poderes dados para realizar distintas funciones, sanidades, maravillas, señales que permiten demostrar que verdaderamente el Espíritu Santo puede estar obrando en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo quien está obrando en su pueblo. No es que tú tengas una habilidad, no es que tú tengas una capacidad, no es que tú quizás vas a llevar sanación, no es que tú puedas llevar un milagro, como muchos grupos cristianos tienen a lo mejor a una persona que es sanadora, este es acá, este es profeta. No, es el Espíritu quien trabaja en ellos, no son ellos. No son ellos, son el Espíritu usando a esa persona como instrumento. Por eso es que es importante conocer verdaderamente al Espíritu Santo, quien actúa en su pueblo. Son dádivas de Dios como propósito de salvación de las almas para Jesucristo. Es por eso la preocupación del apóstol Pablo en advertir que esos dones no sean usados en beneficio propio. Quien se esté jactando de tener un don espiritual es muy extraño, ¿cierto? Entonces, solamente es para edificar al pueblo de Dios.
Es imprescindible para la Iglesia del Señor cumplir este propósito, pues nunca ha sido más necesario en nuestra época actual la manifestación de los dones espirituales en medio de este mundo. Pues vivimos en una sociedad compleja, en una sociedad muy corrompida, en una sociedad posmoderna que está centrada en sí misma, las personas están tan centradas en sí mismas que no podemos mirar con un concepto, con una mirada de asamblea, con una mirada de iglesia, con una mirada de comunidad. Porque estamos centrados en nosotros mismos. En una sociedad corrompida de pecado, engañada por distintas cosas, incluso por falsos milagros, por enseñanzas que contradicen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero seguir leyendo. También en el mismo capítulo habíamos quedado hasta el versículo 6. Quiero leerte ahora desde el versículo 7 hasta el 11, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. O sea, si el Espíritu Santo te ha entregado un don espiritual, no es para beneficio tuyo, es para el beneficio de todos, para que todo se aproveche, toda la iglesia se aproveche de este don, de esta manifestación del Espíritu. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Porque a la verdad, para algunos, la palabra de inteligencia y sabiduría, y tenemos hermanos que son líderes en las congregaciones, son ancianos de iglesia, son presbíteros, son diáconos en la iglesia, porque el Señor les ha dado una palabra de sabiduría para aconsejar, para ministrar la vida también en ayuda de los demás. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Estos hermanos que te mencionaba son sabios, pero hay otros también que tienen conocimiento, tienen facilidad para entender el Evangelio, tienen facilidad para entender a lo mejor el significado del Evangelio y lo pueden explicar maestros, por ejemplo, maestros de una clase bíblica, maestros que pueden enseñar un tema, que pueden explicar a lo mejor una doctrina o un punto de fe y tienen esa habilidad, que pueden en una clase bíblica llevarnos a entender y a comprender mejor a Cristo. Tienen ese conocimiento de la palabra, conocimiento que es otorgado por el mismo Espíritu. A otros se les da la fe, pero también por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya ves, dones de sabiduría, de conocimiento, de fe. Hay hermanos que tienen mucha fe y que pueden ayudar y a contagiar a otros con la fe que tienen. Cuando estás falto de fe, puedes conversar con ese hermano o esa hermana que tú los has visto en tantas situaciones de lucha, que puede ayudarte a tener esta misma fe, pero otorgada por el mismo Espíritu, que a algunos les da sabiduría y a otros conocimiento y a otros fe. También decíamos, y otros dones de sanidad. En las manos de algunos está la posibilidad de hacer milagros por el mismo Espíritu, y a otras operaciones de milagros, para hacer milagros, y a otros profecía. A algunos tienen la capacidad para entender cada uno de los mensajes proféticos que tiene las Sagradas Escrituras, las revelaciones que el Señor quiere hacer en su pueblo. Y a otro discernimiento de espíritu.
cuando sabe y entiende este que está hablando, este que está predicando, este hermano, esta hermana que está entregando este mensaje está llena del Espíritu Santo y tiene la capacidad de discernir por qué espíritu está hablando. A otros diversos géneros de lengua, algunos hermanos, como mencionábamos, tienen la capacidad para entender y mucha habilidad para entender el lenguaje. Yo creo que a mí me cuesta un montón. O sea, poder hablar en otro idioma me sería muy difícil. Y otros para interpretar la lengua. Quizás no les cuesta hablar en otro idioma, pero sí son capaces de entender la idea de lo que el hermano que a lo mejor es un conferencista viene, nos visita y viene a hablar en su propio idioma, en inglés, en portugués, en francés, en creolé o en cualquier otro idioma, y hay otros que tienen la capacidad para entender, para interpretar lo que están diciendo. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él desea. Si nos referimos al pasado y específicamente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la relación entre el Espíritu y el hombre era muy diferente respecto a la manera en que se manifiesta o se produce en el Nuevo Pacto y que se extiende a través de la historia de nuestros días, en estos últimos 2000 años. Y con respecto a eso, nosotros podríamos decir que antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en Pentecostés, Él ya actuaba en los siervos de Dios. Génesis 41:38 podríamos nombrar. Éxodo 31:3, Números 11, desde el versículo 17 al 25, Jueces 13, versículo 25. Te estoy dando estos textos para que tú los puedas estudiar y leer. Ya actuaba en siervos de Dios el Espíritu, ¿cierto? Lo cual era temporal y provisorio, pero también te invito a leer 1 Samuel 16, verso 14. Te invito a leer también Salmo 51, verso 11. Pero ya nosotros vemos en el Nuevo Testamento, después que se cumplió la promesa del Padre de ser derramado el Espíritu Santo. ¿Y quién profetizó este derramamiento del Pentecostés? Lo mencionamos también, Joel. Si tú miras en Joel, quiero llevarte al libro de Joel. Joel, capítulo 2, en los versículos 28 y 29. Joel 28 y 29. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el corazón y la vida de aquel que fue regenerado pasó a ser la habitación del Espíritu de Dios. Cuando se produjo el Pentecostés, como hablábamos el otro día, lenguas de fuego se posicionaron en los discípulos y ellos comenzaron a hablar. En la actualidad, en ningún momento el nuevo nacido en Cristo Jesús queda sin el Espíritu. Juan 14, si tú lees los versículos 16 y 17, o Romanos 8, versículo 9, o lees Efesios 1, versículo 13, aunque se produzcan o se manifiesten momentos de debilidad y de tristeza, como también el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Es el don gratuito de Dios, como lo expresa Romanos 5:5, que se ha extendido en todos los que quieren
a adorar al Señor, en todos los que creen en Él, en todos los creyentes. Este es el objetivo y también un patrón que se repite en la vida de los cristianos, desarrollando así un carácter hacia la perfección, hacia la transformación. Y así se refleja el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Quiero llevarte a Gálatas entonces, para que tú puedas mirar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu escucha esto, el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Pero también hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él se revela en lo más íntimo del corazón de los creyentes. Se manifiesta en este fruto del Espíritu que primero es el amor. Si habiendo amor puede haber gozo, puede haber paz, puede haber paciencia, puede haber benignidad, cosas buenas, algo benigno, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas es que tú estás viviendo como si estuvieras viviendo la ley. Porque ¿quién puede contra eso? Necesitas ser transformado o mirar al espejo de la ley para ver que hay error si está lleno de amor, de gozo, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad y paz. Y se presenta en nuestras vidas y se manifiesta de una forma en que no nos desamparará, y eso establece una relación con nuestro Dios. Dios es un Dios de relaciones. Romanos 8, de 14 al 17, por favor, estúdialo. Juan 14, versículos 16 al 18. Romanos 14, versículo 17, Romanos 15, 13, míralos, estúdialos, también te traerá alegría y paz al corazón del creyente. La palabra del Señor nos enseña que los dones no están únicamente sobre una persona, y el apóstol, en este caso el apóstol Pablo, utilizará el ejemplo de un cuerpo, ¿cierto? Del ejemplo de un cuerpo humano para mostrar a los lectores, ¿cierto? A quienes a la iglesia de Corinto le pueden entender, que dice así mismo en el versículo 12. Volvemos a 1 Corintios 12, ahora en el versículo 12. Habíamos quedado en el 11. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados por un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y en todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es un cuerpo que tiene que funcionar bien, que un cuerpo que la iglesia tiene que ser un cuerpo sano para ejercer todas las funciones. Cuando el cuerpo humano está bien, todo funciona bien. Y nos estamos conectados nuestro cuerpo está conectado y no hay nada que esté fallando. El corazón está bien, los riñones están bien, los pulmones están bien, los ligamentos, nuestras manos están bien y todo funciona como el Señor quiere. Porque Él quiere que este cuerpo, a quien compara la iglesia, cumpla diversas funciones, innumerables funciones.
No todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser predicadores, no todos van a ir a acompañar a otras personas, no todos pueden ser diáconos, no todos tienen la habilidad para servir, no todos tienen la habilidad para recepcionar a la persona que llega y enseñarle las cosas del Señor, no todos tienen la habilidad para enseñar, no todos tienen la misma función, pues cada uno se le otorgó un poder para ejercer funciones distintas para una buena marcha y un buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Por favor, lee Romanos 12, versículos del 4 al 6. Y como estamos leyendo en 1 Corintios 12, vuelve a estudiarlo. Es muy común oír dentro del medio cristiano de que no se sabe cuál es el don que se tiene y que tampoco muchos de nosotros creemos no tener ningún don, pero el apóstol nos enseña en 1 Corintios 14:1 buscar y entender y descubrir este llamado. La fuente de los dones, ¿de dónde proviene la fuente de estos dones? En el Nuevo Testamento, la palabra don asume en un igual modo diferentes significados. El término doma indica ofrecer un presente, o sea, un don, podríamos decir que es un presente, una cosa buena, un regalo. Mateo 7:11. El pan nuestro, dárnoslo hoy, es la dádiva de Dios. Lucas 11:13. Los dones concebidos por Dios a los hombres, Efesios 4:8. En base al Salmo 68:19. La palabra charis indica un don gratuito y gracia, que nosotros siempre hablamos de gracia como un presente, como un regalo de Dios. 2 Corintios 8, versículo 4. También es importante entender los dones de la gracia. Hay que en el fondo nos lleva a movilizarnos, nos lleva a hacer referencia a estos dones espirituales. En el Nuevo Testamento los dones de Dios están a disposición de todos los que creen, con el objetivo de promover la gracia, el poder, la unción de la iglesia en el ejercicio de la acción misionera, de manera que sea solo Cristo glorificado. Solo Él merece la gloria, ¿cierto? El apóstol Pablo establece esto como una verdad. Él lo presenta así, de que los dones en toda la diversidad emanan de un solo espíritu, como los estamos escuchando, ¿cierto? 1 Corintios 12, en cada uno de los versículos nos hacía referencia que el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, todos provenían de un mismo espíritu. Todos. Así es que la extensión de los dones, de ahí yo enviaré, dice Lucas 24:49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea, los dones espirituales poseen un propósito importante, que son para la gloria de Dios. Por eso hay que esperar para que se manifiesten y para la edificación de la iglesia, como ya habíamos nombrado. Que el Señor te ayude y te bendiga y te permita encontrar estos dones espirituales y que tú puedas ser parte del cuerpo de Cristo y que puedas ser también movilizado por la gracia del Señor. Hay una frase muy ilustrativa con respecto a esto. Quizás no está en nuestras manos el poder hacer cosas maravillosas por Dios. Pero si podemos hacer
algo maravilloso por Dios está en nuestras manos. Cuando vuelva Jesucristo, el Rey de toda gloria, Él nos mirará las manos. Gracia y paz, que el Señor te bendiga grandemente.